Partido Malvado Mexicano. Damos por iniciada una sesión más del Partido Malvado Mexicano, dirigida por su presidente vitalicio llamado líder Juan Enrique. Damos las buenas noches a nuestra amada dirigencia, representada por David y Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Juan. Buenas noches ambos, ¿cómo están? Pues mira, en esta semana, como siempre, nuestro presidente dando de qué hablar, porque por desgracia, eso es muy triste, que en la política nacional lo que no diga el señor presidente parece que no sucede, ¿no? Y fíjate, el poder ejecutivo de una nación como lo es México, en un país con un pacto federal, dando de qué hablar en lo que tiene que ver a uno de los poderes que debe ser completamente independiente a él, como lo es el Poder Judicial, y que, para variar, la bocota del presidente está haciendo que una crisis interna de un poder que no debería darle, darle cabida al Ejecutivo está haciendo la más aguda. ¿Tú qué opinas al respecto, Carlos? Mira, no te quito la razón, pero algo ha de ver detrás, no sé qué puede ser, que la UIF y la Secretaría de Hacienda también le descubrieron una red amplia de corrupción al presidente, ¿no? Del Tribunal Electoral Federal y desvíos hasta por 106 millones, poco más de 106 millones de pesos, ¿no? Entonces, y bueno, no nada más eso, sino que también involucrada en esta red de corrupción su esposa, su cuñado, varias inmobiliarias. Entonces, lo que me da ruido no es lo que está pasando ahorita, sino cómo se estuvo gestando desde hace tiempo todo eso. Porque una investigación de esta naturaleza evidentemente no se lleva en un día o en una semana. Digo, para poner nombres a esta situación que nos comentas, Carlos, estamos hablando del famoso magistrado Billetes, el quien hasta hace algunos días era presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿correcto? Sí, así es, José Luis Vargas. El José famoso Luis magistrado Billetes. Exactamente. Entonces, y bueno, ya se arregló todo por intervención pues también del presidente de la Suprema Corte, que también ya puso sus barbas a remojar, ¿no? Con todo esto dijo, ya no quiero que me toque una situación así, mejor desde ahorita ya me defino sobre la ampliación de mandato que me orilló a ser el presidente, que también hasta ahorita, si no es por esto, pues el muy cobarde del presidente de la Suprema Corte, pues seguiría sin pronunciarse, ¿no? Porque evidentemente es inconstitucional, ¿no? Entonces yo creo que puso sus barbas a remojar el presidente de la Suprema Corte y pues está en una crisis constitucional el Tribunal Electoral, ¿no? Todo lo que está pasando, toda la red de corrupción que había ahí, y el presidente evidentemente se está aprovechando de la situación diciendo pues que todos tienen que renunciar y pues se tienen que nombrar nuevos magistrados, ¿no? Entonces no dudo ni tantito que el presidente vaya a mover sus fichas en ese sentido, ¿no? Y si no, y si no puede moverlos, pues si no puede mover o designar a quien él crea, su mejor gallo en cada una de las magistraturas, seguramente va a inclinarse a desaparecer al tribunal, ¿no? O alguna estupidez de esa naturaleza. Pero no sé qué opinión tengas tú al respecto, David. Pues ahora sí que se le pusieron, siento que se le pusieron de pechito al presidente porque evidentemente es una situación que le es conveniente y más ahora que está golpeteando a todos los organismos electorales, le es más que conveniente para él pues sacar jugo de todos estos escándalos que se dan o que se venían dando al interior del tribunal y pues el ex magistrado Vargas, o más bien el expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues era una persona que ya los demás jueces le traían ganas desde hace tiempo. Una persona, pues, que se había prestado a malos entendidos, una persona muy informal. Entonces, pues, te digo, se le ponen de pechito, ¿no? Realmente, pues sí, o sea, muestra otra vez esa hambre de querer poner sus fichas a modo, de querer remover cuando él quiera,
Sin embargo, pues aquí sí siento yo que tiene mucha tela de dónde cortar, porque, pues bueno, no era evidentemente el mejor de los hombres este magistrado, ¿no? No sé, Juan, ¿cómo ves? Pues mira, en particular el caso del magistrado Billetes nos deja ver una cosa muy importante, que es que el presidente no tiene amigos. El presidente solo tiene peones que, que mantiene a su lado o tiene en su favor hasta que le sirvan. Y te lo pongo así de fácil. Como bien dijo Carlos, una investigación de la UIF, la unidad ¿cómo se llama? De inteligencia financiera, perdón, a cargo de Santiago Nieto, no hace una investigación así de la noche a la mañana, ¿no? A final de cuentas es una manera de coercionar el actuar de un magistrado ante decisiones que le pueden beneficiar. Digo, y ni siquiera vamos a hacer especulaciones. Veamos la confianza que tenían personajes como Salgado Macedonio cuando estaba en duda su candidatura, diciendo que él iba a acatar lo que fuera a decir el Tribunal Electoral, ¿no? Ahora, también tenemos a un personaje, como lo decías tú, David, tan impresentable a final de cuentas, que pues ni con la venia del presidente se mantiene. Ahora, ¿por qué es importante recalcar el peso que tiene la situación en el Tribunal Electoral para estas fechas? Y es que se pueden venir las impugnaciones de al menos 3 gubernaturas claves para Morena, que son la de, la de Campeche, San Luis Potosí, que ya hemos tocado el tema, nosotros de manera particular, y Nuevo León. Son 3 Cuatro. que son... Sí, fueron 4 las que presentaron. ¿Cuál me faltó? La, Perdón. se está impugnando la de Querétaro también. ¿Querétaro? Esas no tenía, la verdad no lo tenía en el radar. Pero bueno, hablando de las que son beneficiosas para Morena, tenemos a esas 3 que mencionaba, ¿no? Que a final de cuentas, pues bueno, o sea, pueden ser un- una piedrita en el zapato de nuevo para el presidente y sus planes, ¿no? Y pues ahí también vemos la tibieza del ministro Saldívar, ¿no? Hasta que también ya tuvo el agua hasta el cuello, no tiene un pronunciamiento oficial. Y ¿sabes qué es lo triste de esto? Gente que, al menos por lo que podemos saber de manera superficial, es que estas ganas del presidente de protagonismo y de decir quién es bueno y quién es malo, cómo termina desgastando a personajes que deberían ser ajenos a la política. Porque sabemos que los magistrados, al menos los miembros de la corte, son obviamente alfiles o gente allegada al poder ejecutivo en turno, pero que su labor es transeccional y además de transeccional, son un contrapeso, ¿no? Y es más, el presidente eh, siendo idiota, ¿no? Idiota políticamente en este caso, echándoselos en contra, ¿no? Porque hace meses, cuando decía a los otros ministros de la Suprema Corte que diciéndoles que si casi casi que si no votaban por la ampliación del periodo de Saldívar, pues ellos eran corruptos, ¿no? Cuando podemos decir que 3 de esos jueces de la Suprema Corte pues son gente allegada al proyecto de Andrés Manuel, ¿no? Y que entraron bajo su periodo, ¿no? Ahorita lo que dicen por ahí es que se está peleando o está en lo oscurito la posición que va a quedar libre de la Suprema Corte. Bueno, eso en ese caso. Y ya nada más para terminar mi participación respecto a este tema es las palabras del presidente, ¿no? Indicando lo decepcionado que está sobre, sobre cómo se manejaron los magistrados del Tribunal Electoral, ¿no? Pues, señor presidente, qué pena. Los magistrados no están para darle gusto a él, ¿no? Y ahí vemos la cerrazón estúpida que tiene el presidente, que no puede salir de este modelo presidencialista al más extremo, ¿no? Como no sabe, creo que no sabe el tiempo político en el que vive y el que nos tocó y nos costó tanto como país llegar.
¿Qué te esperas, Enrique? Estamos hablando de un anciano decrépito que vive en la prehistoria. Aquí, sin la presencia de David, que tuvo que retirarse anticipadamente de esta sesión, le damos la palabra a Carlos, que, pues bueno, en estas semanas, estos días y después de el tiempo electoral, Carlos, hemos visto que la especialidad en las mañaneras ha sido la frivolidad, ¿no? Lo hemos notado con los conciertos o las canciones que pide el presidente, que además de todo, con dedicatorias de muy mal gusto, o también lo hemos visto en su actuar, ¿no? Como las maquetas de cartón de la antigua Tenochtitlan, que el Tlatoani de Palacio Nacional le gusta hacer, ¿no? Pero no hay que dejar de lado, Carlos, cosas importantes como lo son, pues, datos duros, ¿no? Los famosos datos verdaderos a los que el presidente siempre tiene una reacción adversa. Y creo que algo con lo que podemos empezar es con los datos de la pobreza que revela el Coneval. Sí, exactamente, Enrique. Son bastante tristes los datos que arroja la Coneval. Y pues bueno, los datos que dan en comparativo entre el 2018 al 2020, ¿no? Para empezar, lo publica cada 2 años a Coneval. Y pues no son nada alentadores las cifras que maneja, ¿no? En cuanto a la pobreza. La pobreza en el 2018 lo están manejando, lo están dando un dato de que estaba en un 41.9%, ¿no? Cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues con su bandera de que primero los pobres, después los pobres y al último los pobres, ¿no? Pues bueno, parece que no es primero los pobres, parece que van hasta el último los pobres, porque en el 2020 subió la pobreza en un 43, de un 41.9 en el 2018 a un 43.9 en el 2020. Pero no nada más eso, sino que también la pobreza extrema sube muchísimo más, de un 7% en el 2018 a un 8.5% en el año 2020. Y pues se me hace cínico por parte del presidente que salga a decir, después de que se le expusieron estos datos, pues que él tiene otros datos, ¿no? O sea, dando a entender que pues no le importa eso, los pobres son pues al último, que pues nos ha quedado claro que mientras no lo beneficien a los números, los descalifica. Ahí creo que tal vez es una mala interpretación de nosotros, ¿no? O sea, tal vez cuando dijeron primero los pobres, primero te hacemos pobre y luego te hacemos caso. O Si primero su acaso. pobreza, o primero la pobreza de él para salir de lo pobre que era, para ser rico y los demás se joden. Sí, como buen líder socialista, ¿no? Y aquí algo que nos comentaba David fuera de micrófonos, que era esta parte de que le sorprendía, ¿no? Que el Coneval, como organismo autónomo y además un incómodo para el presidente por los datos que arroja, siga vivo. Pues yo creo que el presidente se le olvidó que existía, porque digo, me queda claro que el presidente no conoce la estructura del país, no conoce ni siquiera las secretarías que hay, porque también han brillado por su ausencia. Y pues también para darles el dato a los chairos que de seguro ni siquiera han de saber qué es la Coneval, ¿no? Porque así descalifican a lo güey, ¿no? Es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ¿no? Y son datos duros. No puede haber dato más frío, más objetivo que los que da la Coneval, ¿no? Y además, como bien lo mencionabas, ni siquiera es algo que se actualice anualmente, es un trabajo de cada 2 años. Exactamente. Entonces, pues bueno, el que el presidente se ponga a despreciar este tipo de estudios, este tipo de datos, pues hace prever, más bien no hace prever, deja ver de manera muy clara que a él no le importa que vaya subiendo la pobreza o cómo están viviendo los mexicanos. Eso nada más le interesan sus mañaneras, rascarse las pelotas en la mañana y nada más. No, y además, o sea, no son los únicos datos por ahí terroríficos que nos compartías antes de la sesión, y es como la manera en la que va incrementando la violencia, ¿no? Cuando pues vemos que el presidente en realidad su
su enemigo más grande es la prensa, ¿no? Es la prensa en vez del crimen organizado. Y digo, lo ponemos, lo ponemos como un ejemplo lo que estaba pasando en esta semana, la amenaza que sufrió la, la periodista de Milenio, Uresti, ¿me recuerda su nombre? Azucena Oresti. Azucena Uresti, exactamente. Y bueno, aparentemente del Mencho, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y no solo a ella, sino a medios de información que nos gusten o no, pues hacen su trabajo, ¿no? Y creo que muy a usanza del presidente, haciendo valer su bravuconería, diciendo, a mí no me gusta lo que tú estás diciendo porque beneficias a otro grupo delincuencial. Aquí ya nada más falta que el presidente venga a decir, no, pues se lo ganaron porque los delincuentes se han portado muy bien. Mira, es el colmo, ¿no? Y es triste, lamentable lo que estamos viviendo por parte de quien es titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Primero, ¿cómo llegó, no? ¿Con qué bandera? Que él tenía la solución de todo y ya siendo gobierno, pues no tiene absolutamente la solución de nada. Desconoce cómo gobernar, ¿no? Inclusive cuando fue jefe de gobierno, porque a lo mejor me pueden decir, no, es que sí sabe, ya fue gobierno y fue oposición, fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pues perdóname, pues en la Ciudad de México también fue una mierda, o sea, no gobernó, ¿no? Y dejó cifras pues bastante escalofriantes en materia de seguridad. Yo en lo personal te digo, yo cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, yo salí huyendo de la Ciudad de México porque los secuestros express, ¿te acuerdas que hubo una época en la que la Ciudad de México se pusieron de moda los secuestros express? Desde el hijo del taxista hasta el hijo del empresario. Así estaba la situación económica y de inseguridad en la Ciudad de México, pues bueno. Y ahora, pues lamentablemente que el presidente llega diciendo que primero primero la gente, que el pueblo y nos va a proteger y demás. Y bueno, es importante señalar unas cifras que sacó la Secretaría Ejecutiva en materia de seguridad. Fíjate que en materia de homicidios dolosos y en los feminicidios, está un total hasta ahorita de 91.092 homicidios, ¿no? Cuando, fíjate, simplemente en el sexenio de Felipe Calderón en el 2006, un total de 32.587. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, un total de 55.103. Y ahora, ni siquiera ha terminado el sexenio de este pendejo, y van 91.092 homicidios dolosos y feminicidios. Pero O sea, la tendencia no sube. Bueno, imagínate que empezara también a despotricar contra estos datos, pues, híjole, ¿a quién se le ocurre, Enrique, pues estar echando a la basura, pues, todos los datos de la pobreza, todos los datos de seguridad, que tiene otros datos, etcétera, etcétera, cuando el presidente sabe muy bien por qué él ha recorrido el país, bueno, es lo que ha presumido desde hace años, que la mayor preocupación o las dos mayores preocupaciones de los mexicanos es seguridad y desempleo, y las dos están reprobadas. No, pero no, acuérdate, también lo que dijo el presidente, y en algo que va a poner particular atención, como su pueblo imaginario, por supuesto, es muy sabio, lo que más le preocupa a la gente son los baches. Y ahora el gobierno federal tiene la noble labor de combatir los baches. Digo, como tú bien lo comentaste hace rato, se está centrando en pura superficialidad, en pura frialdad. Vaya, ¿qué te puedo decir, no? O sea, un presidente totalmente inepto y que va a dejar este país, aparte de que en una crisis económica, también bañado en sangre. Pero bueno, si podemos decir algo positivo de esta situación, es que el presidente siempre va a darnos de qué hablar. Digo, semanas como estas son momentos en los que pues, realmente son insignificancias y problemas y enredos en los que el mismo hombre se mete. Digo, a mí,
y hay que darle seguimiento, creo yo, Carlos, a las visitas y llamadas que hemos tenido de organismos importantes de Estados Unidos recientemente, ¿no? O sea, porque Estados Unidos está al pendiente de su política, pero pues su política se ve afectada por las decisiones que toma su vecino, ¿no? Por muy patio trasero que seamos. Ya ves que por ahí se comentaba, también nos lo mencionaba David, ¿no? Que está el rumor de que la administración de Joe Biden está muy molesta con el gobierno mexicano. Sí, en efecto, sí, sí he leído un poco de eso. Creo que también se le está pasando al presidente y a Marcelo Ebrard del tema de la migración, que es un tema también que ya le está molestando y inquietando allá a Washington, el tema de los comentarios con Cuba, que hay rumores de que pues se lo hicieron saber a Marcelo Ebrard a través de la Cancillería. Marcelo Ebrard se lo hizo, saber, a su vez al presidente, y el presidente no aceptó eso, dijo que ¿quién eran ellos para mandarle decir lo que él tenía que decir en su país, ¿no? Hasta que ya vimos el enojo de Estados Unidos en todo este tema, y pues a ver cómo se va a poner la cosa, porque tengo entendido que también en estos días viene un personaje, no me recuerdo muy bien el nombre, pero viene un personaje importante de seguridad nacional, ¿no? Y ya previamente se reunió con 2 mandatarios también de Latinoamérica. Entonces, a ver si no viene a ser un jalón de orejas y a ver cómo nos va, ¿no? Pero pues a nadie le conviene pues que estemos mal con el vecino del norte. Sí, digo, creo que en este caso la gran fortuna de tener a Estados Unidos a un lado, tal vez haga el milagro que no lograba. Digo, si Trump ya logró que el presidente hablara rápido, que no pueda lograr un presidente en clara discordancia, ¿no? Y pues bueno, antes de terminar esta sesión, mi estimado Carlos, quisiera mandar un par de saludos a militantes fieles de nuestro partido, ¿no? Omar y Baldo, que no solo nos apoyan con sus vistas en cada video, sino también con sus comentarios, porque les informamos a los simpatizantes y militantes que estamos cada día más activos en redes sociales, todo esto con el interés de dictar nuestra posición como partido, como opción política. Y pues bueno, yo para terminar, parafraseando a la señorita esta que no se sabe parar ante el micrófono de quién es quién en las mentiras del presidente, en el Partido Malvado Mexicano, no decimos mentiras, pero sí somos bien malintencionados con lo que decimos ante las idioteces de nuestra presidente. Así que recordemos el orgulloso lema de nuestro partido, Carlos, porque somos malvados, no mentirosos. Buenas noches. Buenas noches. Partido Malvado Mexicano.